Para mi familia, la mansión Blackwood era un sueño, un escape de la ciudad, un nuevo comienzo en una casa imponente y solitaria que se erguía en la colina como un viejo guardián de secretos. El precio era increíblemente bajo. El agente inmobiliario se encogió de hombros y dijo: la gente prefiere lo moderno. No le dimos más importancia. Un grave error. Los primeros días fueron un torbellino de cajas, risas y el eco de nuestras voces llenando los salones vacíos. Me enamoré de los detalles, la madera tallada, las vidrieras que tenían la luz del sol, el aroma cedro y a tiempo. Pero cuando la novedad se fue, una extraña sensación comenzó a instalarse en mí, como una corriente de aire frío en una habitación cerrada. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Puertas que juraría haber cerrado aparecían entreabiertas. Objetos que cambiaban de lugar. Las llaves del coche, que siempre dejaba en un cuenco en la entrada, aparecían de repente sobre la repisa de la chimenea. Mi esposa, Clara, lo atribuía al caos de la mudanza. Relájate, amor, todavía estamos desempacando, me decía con una sonrisa. Pero yo no podía evitar sentir una creciente inquietud. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi estudio, escuché un sonido, un susurro suave, casi inaudible, como el roce de la seda contra la madera. Me levanté y recorrí el pasillo silencioso. La casa estaba en calma. Me dije a mí mismo que solo era el cansancio, pero los susurros volvieron. A veces eran tan débiles que parecían un zumbido en mis oídos. Otras eran claros y definidos, como si alguien hablara justo al otro lado de la puerta. Una noche, mientras leía en la cama, escuché una frase nítida y helada. Era la voz de una niña que decía: no le gusta que estés aquí. Me incorporé de golpe, con el corazón martilleando. Clara dormía profundamente a mi lado. No había nadie más. Los fenómenos se intensificaron. Una tarde, mi hija Sofía bajó corriendo las escaleras, con los ojos muy abiertos por el miedo. Papi, la señora del espejo no quiere jugar conmigo. La seguía hasta su cuarto. El gran espejo antiguo que venía con la casa reflejaba la habitación, vacía a excepción de nosotros dos. ¿Qué señora? Cariño. Sofía señaló el espejo. La que vive adentro. Me mira cuando no miras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las noches se convirtieron en una tortura. El aire se volvía pesado y gélido. Sin importar la temperatura exterior, comencé a escuchar pasos en el piso de arriba, lentos y arrastrados. Sabía que Clara y Sofía estaban durmiendo. Me levantaba, armado con una linterna, y recorría la casa. Nunca encontraba nada, solo el silencio opresivo y la sensación constante de ser observado. Una madrugada, me despertó un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas. Venía del sótano. Con el corazón en la garganta, bajé las escaleras de madera crujiente. La bombilla parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. No había nada fuera de lugar, pero el olor era abrumador. Justo cuando me daba la vuelta para irme, vi algo grabado en uno de los muros de piedra, oculto tras unas viejas estanterías. Lo había pasado por alto antes. Eran unas iniciales y una fecha, A.W. 1928, y debajo, una palabra apenas legible, enterrada. El pánico se apoderó de mí. Al día siguiente, fui a la biblioteca del pueblo. Pasé horas revisando viejos periódicos y archivos. Descubrí la historia de la familia Blackwood, los constructores originales de la casa, y entonces la encontré. Un artículo de 1928 hablaba de la trágica desaparición de su hija menor, Anneliese, una niña de 7 años que se desvaneció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. El artículo mencionaba que la madre, Elara Blackwood, se sumió en una profunda locura
afirmando que su hija todavía estaba en la casa, atrapada en los espejos. Murió en un sanatorio mental años después. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Anneliese, la señora del espejo, la voz infantil, todo encajaba de una manera horrible. Regresé a casa con una sensación de pavor que me calaba los huesos. Esa noche, el infierno se desató. Estábamos cenando cuando todas las luces parpadearon y se apagaron. Nos quedamos a oscuras, solo con la luz de las velas. Un golpe violento resonó desde el piso de arriba, como si un mueble pesado hubiera sido derribado. Luego, un silencio sepulcral. Sofía empezó a llorar. Clara la abrazó, temblando. Lío, ¿qué está pasando? De repente, la radio de la cocina, una vieja reliquia que no funcionaba, cobró vida. Una estática chirriante llenó la casa y de entre el ruido surgió una voz de mujer, distorsionada y llena de angustia, que repetía una y otra vez la misma frase: devuélvemela, es mía. Agarré a Clara y a Sofía. Tenemos que salir de aquí, ahora. Corrimos hacia la puerta principal. Estaba atascada. Tiré con todas mis fuerzas, pero no se movía. Estábamos atrapados. La temperatura en la habitación se desplomó. Un vaho helado salía de nuestras bocas. En el oscuro pasillo, una figura comenzó a materializarse. Era alta y delgada, una silueta de mujer vestida con ropas de otra época. No tenía rostro, solo una oscuridad vacía donde deberían estar sus ojos. Era Lara Blackwood. La aparición se deslizó hacia nosotros, sin tocar el suelo. Susurros llenaron el aire, voces de ira y de pena. La figura de Lara levantó un brazo etéreo y señaló directamente a Sofía. La voz de la radio gritó con más fuerza: devuélvemela. En ese instante de puro terror, recordé las palabras del artículo: atrapada en los espejos. Miré hacia el gran espejo del vestíbulo. En su superficie oscura no se reflejaba la habitación. En su lugar, vi la imagen de una niña pequeña, pálida y con ojos tristes. Anneliese estaba atrapada allí y su madre, Elara, había vuelto para reclamar lo que creía que era suyo. Otra niña para reemplazar a la que perdió. Con un grito desesperado, agarré una pesada lámpara de bronce de una mesa cercana y la arrojé contra el espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos, con un sonido que fue a la vez un estruendo y un chillido agudo y sobrenatural. En el momento en que el espejo se rompió, la figura de Lara se desvaneció con un último lamento que se disolvió en el aire. La presión en la habitación desapareció. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse. La puerta principal se abrió con un suave clic. No esperamos ni un segundo más. Huimos de esa casa sin mirar atrás, dejando todo lo que poseíamos. Nunca regresamos a la mansión Blackwood. A veces, por la noche, todavía me despierto sudando frío, con el eco de un susurro en mis oídos y la imagen de una niña triste en un espejo roto grabada para siempre en mi mente. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.